Señor vicerrector, señor autor del libro, señor presidente del Fondo Editorial de la Universidad San Martín de Porres, distinguido decano de la Universidad San Marcos, distinguidos autoridades electorales, militares, policiales, autoridades universitarias, profesores, público en general, y sin dejar de mencionar a mi directo amigo Carlos Mesía, expresidente del Tribunal Constitucional, a Gustavo Pacheco, ambos de mi promoción, contemporáneos en la formación de la Facultad de la Universidad San Martín de Porres, señora decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, y así podría seguir casi durante mucho tiempo mencionando a cada una de las personas que aprecio y considero. Tampoco puedo dejar de mencionar a mi maestro Moisés Tamine del Valle, que Dios le da salud porque él todavía sigue desempeñando una gran tarea en beneficio de la universidad. Pero vayamos al punto. Willy Ramírez lo que ha hecho es relacionar la carrera de Derecho, la formación jurídica que recibe un abogado, con cada uno de los factores, de los hechos, de los acontecimientos que presentan esencialmente un reto para un profesional que necesariamente gira en torno a la justicia, cuya actividad gira en torno a la búsqueda de la verdad y cuyo quehacer diario tiene que ver con la libertad, con la vida y con la propiedad de las personas. Entonces yo no imagino, seguramente el autor tampoco ha logrado imaginar qué profesión puede reunir estas condiciones de una manera tan concreta, tan real como la abogacía, el ejercicio mismo de la profesión, ya sea en la academia, en la magistratura o en el ejercicio profesional mismo, ya sea administrando justicia o ya sea defendiendo intereses, defendiendo libertades. Esencialmente ha tocado un punto neurálgico que yo estoy seguro que lo va a seguir explotando con una nueva edición, porque la lectura del libro, que es un libro breve, sustancioso pero breve, nos deja con la miel en los labios. Y la primera idea que nos surge es demandar al autor que de alguna manera considere un año sabático, unas vacaciones adicionales, para que siga avanzando en sus reflexiones. Antes de entrar al tema esencial, consideren ustedes que van a adquirir el libro, que el doctor Ramírez presenta una ruptura de lanza en beneficio de la enseñanza de la filosofía en el pregrado, comenzando por ahí. Y allí lo primero que nos nace a nosotros, sobre todo las facultades que tenemos el reto de preparar a nuestros alumnos para que sean buenos practicantes, conozcan de procedimientos y luego obtengan su primer contrato y luego sean abogados eficaces, eficientes para su cliente. ¿Cómo hacer para ganarle tiempo, ganarle horas y que logren tener una formación filosófica básica que les impulse a un conocimiento real de que lo que están haciendo, el procedimiento mecánico, muchas veces el procedimiento básico que están haciendo, tiene su raíz, tiene su origen en razonamientos filosóficos que, como bien ha mencionado Pepe Palomino, provienen desde el derecho romano. Recordemos que el derecho no nace con Grecia. Con Grecia nace la noción democrática, pero la noción jurídica, la noción de derecho nace en realidad con Roma. Pero no es el derecho
que va a evolucionar de la misma manera que evoluciona la democracia. Curiosamente, se ha pensado que el constitucionalismo o que el Estado de Derecho van de la mano con la democracia, y eso no es así. La democracia tiene su propia evolución distinta que el Estado de Derecho y la noción misma del constitucionalismo. Si la democracia nace en Grecia, la noción democrática, de democracia directa, la posibilidad de presentarnos ante una asamblea para defender nuestros intereses legítimos y supeditarnos a la decisión mayoritaria, el constitucionalismo en realidad no nace sino hasta la Edad Media, que es posiblemente la edad más fructífera de las anteriores a la edad contemporánea. Se nos enseñó por nuestra educación afrancesada que la Edad Media era la época oscura. Sin embargo, la universidad nace en la Edad Media. El derecho, la Constitución misma nace en la Edad Media. La democracia se desarrolla, se recupera de los griegos en la Edad Media. Recordemos de que las Cortes de León en el siglo XII son las que por primera vez convocan a 50 representantes de pueblos del Reino de León, plebeyos todos, para que participen en las decisiones, en los debates y decisiones de las Cortes Generales del Reino. Y a partir de ahí, en los otros reinos de España y luego en Inglaterra, se convoca a los comunes, se convoca a representantes de la plebe para que aprueben, ratifiquen edictos reales. Y de esa manera es de que el poder político es neutralizado, limitado de cierta forma por la necesidad de ganar, de negociar, de evaluar, escuchar los cachiers, que eran los cuadernos de instrucciones que los pueblos encomendaban a sus representantes, negociar con los ministros y funcionarios del poder político. De esa manera surge el constitucionalismo, pero detrás de la democracia. Democracia hay en la asamblea donde se reúnen los representantes, pero el constitucionalismo nace detrás de ella. ¿Por qué detrás de ella? Porque en realidad el constitucionalismo no es participación popular, no es representación legítima de intereses y tendencias, sino es límite al poder de manera directa. Y eso solo lo encontramos en la Carta Magna de 1215, cuando Juan Sin Tierra, hermanastro del verdadero rey que Dios había elegido, Ricardo Corazón de León, que había ido a pelear a la Tercera Cruzada, se enfrenta, este hermanastro, al problema de que si el poder nace de Dios, Dios ya se ha manifestado a favor de su hermanastro. Él está encargado, él ha sido ungido rey, pero es encargado de. Dios no quiso que él fuese rey, fueron las circunstancias. Deslegitimado, por ese motivo, enfrenta, tarde o temprano, en un recodo del camino, a un grupo inmenso de varones, con B, nobles del Reino de Inglaterra, que le conminan la rebaja de impuestos y adicionalmente aprovechan para exigirle algunos temas que hoy en día aún siguen siendo exigencias en nuestra ciudadanía cotidiana. No cárcel sin un mandato judicial, no confiscación de bienes sin una decisión judicial, que eso constituyen elementos básicos de nuestro Estado de Derecho. Aquel viejo Estado liberal de derecho que los maestros fueron dejando de lado por el Estado social, Constitución de Querétaro del 17, del Estado social y democrático de derecho, y ahora
a partir de la segunda mitad del siglo XX del Estado constitucional de derecho. El Perú, que es un inmenso laboratorio de ciencia política y de derecho constitucional permanente, porque lo que sucede aquí es estudiado en las facultades de Derecho y de Ciencia Política de todo el mundo. Y un ejemplo, la Asamblea Constituyente de 1977, convocada en 1977 y reunida en el 78, fue estudiado como la salida a la peruana en la Facultad de Derecho de Oxford. Y hay artículos al respecto. Pues bien, si la democracia tiene un desarrollo distinto que el derecho constitucional, que el mismo constitucionalismo, entonces cabe preguntarnos, con Willy Ramírez, cuando toca el tema de la filosofía del derecho, ¿qué es el derecho? Porque al final de cuentas, como los profesores universitarios saben aquí, cuando alguien quiere ajustar un poco al graduando en su título, en el examen de título, lo que se le hace es preguntarle, ¿qué es el derecho? Y esa es la pregunta más profunda y más suspicaz de todas las que se le puede plantear a un aspirante al título. Porque no tiene respuesta. Porque Conhart diría, es un sistema de reglas. Pero Dworkin diría, no, ¿cómo va a ser un sistema de reglas? Es básicamente un sistema de principios y de normas. Pero el derecho moderno también ha dejado de lado a Hart y ha dejado de lado a Dworkin. Porque si fuésemos discípulos de Dworkin, estaríamos como jueces buscando la única manera de solucionar en forma eficiente y leal al derecho un caso determinado. Y los que hemos pasado por el Tribunal Constitucional sabemos de que no hay una sola manera de solucionar una controversia, sino hay varias, legítimas, dentro del derecho. Y ahí viene el tema de la interpretación del derecho, que es uno de los grandes temas del derecho, de la filosofía del derecho. La interpretación del derecho es encontrarle una manera leal con el texto, leal con la norma y leal con quienes hicieron la norma y leal con los objetivos de los que hicieron la norma para resolver un caso, una controversia, un dilema. Y allí es donde aterriza el libro y expone el abogado ante la filosofía, el abogado ante las controversias sociales, el abogado en el ejercicio de la profesión. Y ahí encontramos temas actuales, no solamente históricos. La gran controversia del caso Dreyfus en Francia, la gran controversia de la evolución de la Corte Suprema en cuanto a la esclavitud o en cuanto a la discriminación de los miembros de la raza negra. Cómo el derecho va evolucionando hasta que nos encontramos en el 2025 en el Perú y vemos de que aún hoy en día el ejercicio profesional es penalizado y son investigados los abogados por la naturaleza de los juicios en los que intervienen y porque sus clientes son personas impopulares, controversiales y enemigos, adversarios de quien tiene el poder político o de quienes tienen el poder judicial. Y de esa manera encontramos nuevamente que hay leyes que permiten que sin existir una decisión judicial alguien pueda perder su propiedad sin haber sido declarados culpables, pueden perder su propiedad. Y lo peor de todo, una vez absueltos, ya no la pueden recuperar. Y ese es el Perú de hoy, ese es el Perú que nos presenta los retos actuales. Por tanto, termino con la profunda reflexión del doctor Ramírez. ¿Qué debemos enseñar? ¿Qué debe saber un abogado? ¿Cuál es la formación con la cual deben graduarse
titularse de abogados. Y esa es la pregunta, así como ¿qué es el derecho para los estudiantes? Es la pregunta más profunda y más difícil para los profesores y obviamente para los decanos. Porque las horas faltan, porque las horas de estudio son escasas, porque los años de carrera no son suficientes. Claro, sí, hay facultades de Derecho que prometen formar un abogado en 5 años, pero posiblemente dentro de unos años también haya facultades de Derecho que ofrezcan la carrera en 4 o en 3 años. ¿Por qué no? En 2 quizás, ¿por qué no? Pero quienes asumimos el reto, el compromiso de formar un abogado cabal, con fundamentos de filosofía y al mismo tiempo duchos en los procedimientos de la especialidad que eligen, debemos siempre preguntarnos, ¿cómo formar al abogado? Y en eso Willy Ramírez ha acertado. Y por eso yo comencé diciendo, debe profundizar en el texto, debe hacer un tomo o 2 tomos, porque ha dado en el clavo. Y por eso es el interés en este libro, y por eso lo felicito a Willy Ramírez, porque realmente ha sido una obra que ha abierto un panorama importante para todos nosotros. Muchas gracias.